Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, les propongo hacer bichar a ver cómo viene la encuesta por Facebook. ¿Les parece? A ver si nos pueden... Ahí está, mira, en un 71% se entiende que no, en un 29% que sí. Les recuerdo que la pregunta es, ¿crees que las autoridades van a poder controlar este tipo de episodios violentos, ¿no? Bueno, pero todavía queda bastante rato para seguir con este debate, a ver si cambian en algo los números. En el bloque anterior, algo que comentaste al pasar, a mí me gustaría retomarlo, Vero, y tiene que ver con, en esta búsqueda consensuada de posibilidades de cómo abordar el tema de la delincuencia, las miradas se han ideologizado demasiado, se ha politizado demasiado. Nada de lo que venga por parte de lo que puede llegar a ser la oposición es tomada o considerada al menos en el discurso, porque en los hechos hoy sí efectivamente el gobierno está tomando acciones que eran hace rato exigidas o reclamadas, no solo por la oposición, por la ciudadanía en general. Pero hay otros temas que generan muchísima rispidez y rechazo, ¿no? Claro. ¿Qué opinas desde ese punto de vista? Yo creo que este fracaso hoy no es solo un fracaso del gobierno. Cuando estamos viendo que está sucediendo todo esto y que se nos dice por allí, bueno, esta encuesta revela que el fracaso es un fracaso, yo creo que de todo el sistema que hoy tenemos, cuando hablamos del sistema penitenciario y demás. Y creo que por supuesto que las responsabilidades son distintas, ¿no? De quien gobierna y de quien ejerce la oposición. Pero me parece que se perdió una gran oportunidad, que fue aquel momento de los acuerdos multipartidarios para hablar de seguridad. Creo que la situación no estaba aún tan avanzada en materia de crisis de seguridad como ahora, y se habló de muchas cosas, pero más que nada se habló sobre aumentar las penas. La palabra rehabilitación sonó muy poco en aquellos acuerdos. No nos dimos cuenta que estábamos perdiendo una oportunidad, yo creo que maravillosa, para poder hincarle el diente a eso que Graciano estaba reclamando hoy, que es un sistema integral de seguridad que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con qué hacemos después con el que delinque. Creo que ahí se nos perdió con las víctimas. Si bien creo que en el tratamiento de las víctimas ha habido algún avance, a Favide, el tema de las prestaciones sociales y demás, algo ha habido, pero creo que seguimos corriendo de atrás, ¿no? Y este tema de los cajeros y demás, creo que lo que más nos demuestra es eso, es, bueno, cómo en un año pudimos hacer tan pocos, como sistema, ya no solo como gobierno, ¿no? Gustavo Álvarez en su relato, digamos, de los pasos que sigue un delincuente, ¿no? Y usted habla de lo que hay originalmente, es un infractor de normas. Me atrevería a agregar que antes del infractor de normas seguramente había una persona con derechos muy vulnerados desde muchos puntos de vista, empezando por haber tenido la mala suerte de nacer en un entorno sin amor, sin nadie a quien respetar, nadie a quien admirar, nadie que te contenga y todo lo demás. Aún con ese dato, cuando se habla de inflación penal, ¿no? Es decir, de aumentar penas, y pareciera ser la propuesta casi que deshumana e indecente, ¿está de acuerdo? ¿O en el mientras tanto, al margen de seguir apostando a más educación, más rehabilitación, es tan grave volver a plantear penas más duras? Yo les recuerdo que el propio fiscal de corte Díaz, cuando hace referencia al primer año del nuevo CPP, dice, hasta acá nosotros. Lo que tal vez amerita otro debate es sobre cambiar el Código Penal, ¿no? Es decir, y se refiere a penas más duras, evidentemente, ¿no? Porque él mismo asegura que hay una falta en lo que es la dosimetría penal. ¿Por qué la gente reacciona tan mal cuando se plantea penas más duras? En principio porque técnicamente y científicamente está demostrado que no disminuyen la conducta delictiva. ¿Será así o eso es una frase que se repite? No. Yo trato de hablar siempre desde lo técnico, más allá, y cuando hago una opinión, aclaro que voy a emitir una opinión. Alguien que va a asesinar, si sabe que le van a tocar 10 años y que puede salir en 5, ¿asesinaría igual si la pena fuera, no sé, 20? Hay diferentes tipos de delitos que no vamos a ahondar acá, pero hay el delito que es más calculado y predeterminado y el delito donde hay o comporta una conmoción emocional en el momento. Sí, por supuesto, entiendo entonces, la diferencia. Sí. El delito de conmoción emocional en un momento no calculan la econometría del delito, por decirlo de alguna manera.
pero longitudinalmente no disminuye. Lo que sí es cierto es que acá en el Uruguay, yo después de pasar 20 años adentro de una cárcel trabajando, les puedo decir que yo no recuerdo a nadie que haya cumplido la pena que el aparato jurídico le estableció que debía de cumplir. Siempre hay una cierta cantidad de dávidas, de descuentos, etcétera, etcétera. Entonces, yo antes de siquiera proponerme o pensar en aumentar penas, lo que diría, bueno, empecemos por el escalón anterior. Si hay determinadas penas, si usted es reincidente, habitual, le seguimos dando los mismos beneficios que antes, cuando ya se le dio una cantidad de oportunidades previas. Yo creo que la discusión debería, supongo modestamente, debería empezar por ahí, no con el aumento de penas. Sí, bueno, eso es lo que proponía el propio fiscal Subía, ¿se acuerdan? Sí, sí. Es cierto, mientras Victoria, no se rehabilite, esa persona cuando salga antes o después, seguirá siendo la misma amenaza para la sociedad. Pero estás, por lo menos, si te aseguras que cumple la pena, estás más tranquilo durante ese tiempo, como ciudadano del otro lado. Sí, y yo insisto con esto de la segmentación. Nosotros estamos disponiendo de recursos a quienes eventualmente altamente reinsertable, recuperable, Sí. como queramos llamarlo, al que es medianamente y al que es difícilmente, por no decir, yo lo digo, irrecuperable. Entonces, yo creo que también el gerenciamiento tendría que apuntar a eso. Tratar de segmentar y decir, bueno, esta población reclusa es la que tengo más facilidades y factores de protección para poder reinsertarlo y hacer una sociedad, o que se reinserten en la sociedad y sean productivos, felices ellos, felices con quienes les toque convivir. Yo creo que eso no lo estamos haciendo. Y una precisión, un minutito menos. Cuando yo decía anteriormente los factores de riesgo, yo no lo direcciono directamente a las clases humildes, porque ahí cometemos un error tremendo. La mayoría de aportes de víctimas son de clase trabajadora y humilde. La gente que vive en los Palomares, donde estaban tomados, feudalizados por el delito, los que vivían allí, que trabajaban, eran no víctimas ni primarias, ni secundarias, ni terciarias, eran revictimizadas constantemente y diariamente. Sí, exacto. Entonces, en otras clases también hay infractores. Hay otro cobijo, hay otro acolchonamiento en cierta manera, incluso desde la mirada social. Sí, pero las cárceles están Sin lugar a mayoritariamente duda. llenas de personas que vienen de contextos... Sin lugar a duda. Pero ¿a qué quiero? Está muy bien, pero ¿a qué quiero referir? Que no podemos establecer una linealidad entre pobreza y delincuencia porque es tremendamente injusto. No, pero igualmente yo cuando me refiero, o cuando planteaba lo de ser primero que delincuentes, personas con derechos vulnerados, no remite también a los ingresos económicos de la familia. Claro. No me refiero Sí, solo sí. a eso, ¿no? Sí, claro. Carolina. No, yo estoy de acuerdo con Verónica, le estamos corriendo el problema de atrás, totalmente. No estamos siendo proactivos, sino que estamos siendo reactivos y con delay. Y una muestra de esto es lo que pasó con los cajeros, que justo es el tema de hoy. El problema de los cajeros empieza hace más de un año. En julio de este año se promulga un decreto del Poder Ejecutivo donde mandata al Ministerio del Interior, al Banco Central y al Ministerio de Economía para hacer una reglamentación de cómo tienen que ser los mecanismos. Recién la semana pasada se aprueba ese instructivo. Y ahora tienen 90 y 180, o sea, le estamos corriendo de atrás, totalmente de atrás. Y entonces, claro, a eso se le suma lo redituable que es el delinquir y que hay poca probabilidad, que yo creo que es más que nada, lo que más disuasivo que las penas altas es que los agarren. Porque ahora no los están agarrando. Yo creo que ese es el problema principal. Y cuando los agarran, los mandan a una cárcel donde es imposible rehabilitar a nadie por las condiciones que ya hemos visto. Y además, hemos caído hasta en lo ridículo de que se dé clases desde la cárcel, como vimos, de cómo explotar los cajeros en horarios de visita por los chilenos que nosotros no vimos, que ya tenían antecedentes y que vinieron a Uruguay a hacer eso acá en Uruguay, que dan clases desde la cárcel a otros delincuentes de cómo ir a explotar cajeros. O sea, y lo último que voy a decir, no estoy de acuerdo en que es un tema sistémico. Sí le doy mucha responsabilidad al gobierno que no ha cambiado su política de seguridad en todo este tiempo, que hemos tenido el mismo ministro. Bueno, pero desde que habló la Llera, yo no sé, hubo un cambio. Bueno, ahora a lo último... Por lo menos ahora se aseguran de que nadie cerquita de la robe campaña agua y hubo luz. como una remontada, a la cual obviamente que aplaudo.
Pero, a ver, hemos tenido lo mismo y hemos tenido declaraciones donde decían la seguridad no es una prioridad, Sí, claro. y eso está a la vista, no es una prioridad. Bien. Cuando yo decía en la intervención anterior que el deterioro de la situación de seguridad en el país y las consecuencias laterales como la crisis de salud pública que trae aparejada son la gran novedad de los últimos años en el país, tiene la contracara de que el resto, digamos, del andamiaje jurídico institucional del Uruguay no se adaptó a esta nueva realidad. Si tomamos como punto de partida, y para el análisis yo creo que es correcto hacerlo, aunque pueda haber otras razones, que el auge de la delincuencia, entre otros motivos, está basado en la fragmentación social y en los problemas de base de la sociedad, y tomamos ese dato como un dato de la realidad, y a partir de ese dato queremos construir algún tipo de política, bueno, desde el punto cero se está fracasando. ¿Por qué? Porque el abordaje de los problemas de la fractura y de la desagregación social no fue en la línea de neutralizar la ola delictiva que puede ser consecuencia de ese fenómeno. Fue por otra vía. A veces, en otras circunstancias, y no es el caso de hacerlo hoy, me he referido con algún, digamos, toque de humor al hecho de enfrentar el auge de la delincuencia haciendo canchitas de fútbol en los barrios, y hay gente que se ha enojado. Obviamente es una ironía, pero una ironía que parte de un abordaje que fue real. Del abordaje que hablaba de la recuperación de los espacios públicos, de la convivencia. Fue el abordaje que hemos visto. Y la respuesta, a ese abordaje fracasó. Bien, porque pero a ver, claramente el problema no es porque faltaban canchas de fútbol para jugar en el barrio. Si quisiéramos ver el medio vaso lleno, desde esa perspectiva que planteás, ¿acaso no es cierto que generar identidad con lo sano, lo positivo, con el deporte, con el antiocio, no era una buena idea? Pero, tal vez en todo caso creímos que éramos mejor de lo que somos. Victoria, sí. Pero así como en la medicina, también en estos temas hay que cotejar la terapia con el resultado. Si un paciente va con una enfermedad al médico y el médico lo diagnostica de determinada manera y le da cierta terapia, medicamentos, esto, lo otro, y al cabo de un tiempo el paciente no mejora, algo fracasó. Algo fracasó. Entonces, perfectamente tú puedes decir en el papel, no, está muy bien el abordaje, fenómeno. Yo eso lo puedo compartir desde el momento uno, del minuto uno. Ahora, cuando llegamos al minuto 90, hay que ver el resultado que tuvo. ¿Y tuvo un resultado positivo? Claramente no. Pero rompe los ojos que no. Entonces, yo no critico la buena intención o el abordaje ese de, como tú decís, de integrar a la gente, que en fin, seamos todos más buenos, más... Muy bien, todo bien. Ahora, cuando se ponen y se gastan millones y millones y millones y vemos que los resultados no son los adecuados, me parece que es momento de pasar raya, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la educación? Bueno. Alfredo, y ya voy a tribuna, sí. Cortita, es decir, yo me acuerdo que Medellín hace muchos años era el sinónimo de la violencia más brutal que había en América Latina. Pero era el sinónimo de que poco menos ahí eran muertos todos los días y no uno, eran decenas. Medellín, en base a ese tipo de integración que se hizo, entre otras políticas, cambió, y hoy todos los colombianos, el otro día me trajo un taxista colombiano y hablamos de ese tema, cambió sustancialmente. Es decir, acá se empezó con algo llamado el Plan 7 Zonas y se dejó trunco. Se hizo mal, se empezó y se cortó. Error, porque eso para mí funciona. Hoy de mañana hubo un operativo en Camino Carrasco, digo por las dudas para tener en cuenta, porque no son tan inoperantes. A veces los muchachos a veces algo hacen. Yo quiero reivindicar el tema que me parece interesantísimo, lo que dice nuestro invitado, es el tema de la segmentación. Es ridículo que, como decía Caro, estén enseñando a explotar cajeros, pero no solamente enseñan eso, mandan matar los líderes. Siguen operando. Siguen operando, siguen haciendo narcotráfico, dirigiendo las bandas, es decir, entonces vamos a entender, segmentar, sí, yo creo que hay gente que hay que realmente aislarla. Uno va a libertad y los narcos están aislados en un lugar, pero tienen teléfono, tienen... Es decir, realmente son, prácticamente es una colonia de vacaciones, ¿no? Y seguramente de allí están operando puntualmente sus negocios. Entonces, vamos a entendernos, algo está fallando ahí. El parlamentario Petit, ¿no? El comisionado parlamentario de cárceles, justamente, Petit, plantea que le parece lo mejor que no se excluya del mundo a quienes están pagando con pena, con privación de libertad por sus delitos, es decir, que sigan teniendo teléfono.
Depende de quién. ¿Se referirá necesariamente yo creo que a no. todo? Cae de su peso que no se refiere a los narcotraficantes que gestionan las operaciones desde adentro, ¿o no? Yo quiero creer que sí, ¿no? A veces hay discursos, no me refiero a Petit, hay discursos que son muy de escritorio, ¿no? Y con una visión muy edulcorada. Cuando yo a veces escucho por los medios masivos de comunicación que, bueno, que los adolescentes, que los delincuentes, que son todos víctimas sociales, no es así. Es cierto que hay una gran franja a los cuales nosotros como sociedad no le dimos los elementos y las herramientas, pero hay otro sector que a pesar de haberlas tenido, optaron por no acceder a ellas y optaron por otro camino. Y aún cuando seamos conscientes de quienes sí son víctimas sociales, ¿no? El mensaje de las autoridades, ¿debiera ser rescatar eso o rescatar otra cosa que le quite la motivación a la víctima social para delinquir? Y sí, por supuesto, porque yo estoy de acuerdo con lo que decía Pascal, sobre diagnóstico. Yo creo que diagnóstico, todos escuchamos diagnóstico, y muy certeros. La cuestión es que no hay un gerenciamiento de la seguridad, o aparenta haber, o no haber, mejor dicho, un gerenciamiento concatenado de la seguridad. Fede. Diagnóstico, lo han dicho recién, se han hecho un montón, está todo el mundo de acuerdo. El problema es que si el médico me diagnostica que tengo hepatitis y yo salgo de acá, no solamente que no hago el tratamiento, sino que me voy a comer un asado con frita, obviamente por más diagnóstico que se haga, si después no están los recursos, o muchas veces la gente cuando le receta un medicamento el médico le diga que alimente con yogur, con cereales, con manteca, con fruta, y no tiene para gastar ese dinero en consumir esos alimentos más saludables, obviamente por más diagnóstico que se haga y la razón que tenga el que haga el diagnóstico, después en la práctica no va a tener resultados. Pero Recién vos se decís que es un tema de recursos, que la política de seguridad no funciona. No solamente en de este país. recursos, pero tiene que ver, si no se destinan recursos a rehabilitar a la gente con consumo problemático de drogas, que son por ahí, el 60-70% de la gente que está privada de libertad y cometió delitos vinculados al tema de la droga. En la cárcel de mujeres, creo que ahí sí ya sobrepasa, creo que el 80% es vinculado al tema de droga y al tráfico local de droga. Entonces, el plan 7 zonas recién se mencionaba. Hace ya cerca de 4 años que se le quitaron los recursos y el principal reclamo de las familias que están vinculadas al plan 7 zonas en la plaza deportiva es que les den pelota de fútbol, porque las que habían ya se rompieron, porque los gurises pasan 12 horas en las canchas jugando al fútbol, van a la escuela, está constantemente, no hay cancha libre y se precisaría más zonas. Ahora, si hay gente que prefiere que esos jóvenes se vayan a juntar con barra de amigos, a los gurises chicos los utilicen para meterse por la ventana de la casa para entrar a robar. ¿El gobierno? En general, sí, el gobierno, los municipios, etcétera, etcétera. José. Sí, yo creo que es subestimar un poco el tema de la política de seguridad si vamos a simplemente limitarla al hecho de si generás una cancha de fútbol o de básquetbol en un barrio. Me parece que eso es parte de una política de seguridad complementaria, muy importante, y que tiene que ver además con otro tipo de modalidades y que tiene que ver con evitar, digamos, el tema de los delitos a otro nivel. Lo que no podemos hacer, me parece, en este momento, es estar mezclando narcotráfico con voladura de cajeros automáticos, y no da exactamente lo mismo que hablar de una rapiña común y corriente en la calle. Creo que son cosas totalmente diferentes, porque tampoco se trata del tema de controlar, sino de evitar, me parece, en lo que tiene que ver con el tema de los cajeros, porque los cajeros, en realidad, el hecho del cajero en sí mismo es una cosa nueva para nuestra sociedad, por lo tanto es lógico que también los delitos sean nuevos y las modalidades sean nuevas. Y en eso yo el otro día planteaba de que hay otro tipo de responsabilidades con el tema de los cajeros, es decir, el dinero que está en el cajero corresponde a una entidad bancaria, evidentemente, y yo no sé hasta qué punto tengo que hacerme yo responsable de la seguridad privada de un cajero, de una propiedad privada. Entonces me parece... Bueno, también... la ley de inclusión financiera cambió las reglas en ese sentido. No, está bien, estamos pero todos obligados a tener de alguna manera explica por qué el Estado, en definitiva, tiene que ponerse a pensar y dar 90 días o 120 días para que las entidades públicas y privadas, o las privadas, instrumenten mecanismos de seguridad con los cajeros. Creo que esa es la explicación. ¿Vale? Bueno, si hablamos de rehabilitación, sabemos que la política está fallando
tremendamente. Y voy a decir por qué. Sabemos que hay pequeños y puntuales emprendimientos que están dando buenos resultados, pero no se replican. Y por otro lado, seguimos apostando al modelo de la mega cárcel que ya sabemos que no rehabilita. Entonces, mientras sigamos agarrados a esas banderas, es imposible hablar de políticas integrales, de prevención de la inseguridad, cuando nosotros estamos perpetuando esa situación. Bien. Sí, yo coincido con lo que decía la compañera allí. Vamos a contramano muchas veces de muchas cosas. Con varias de las cosas que dijeron ustedes. Primero, hay movimientos espasmódicos, o aparenta ver desde fuera, lo que usted señalaba. Hay movimientos espasmódicos. Empezamos con 7 zonas, después no tenemos pelota para las 7 zonas. Es como que vamos al golpe del balde. Claro. Cuando yo me refiero a un gerenciamiento concatenado de seguridad, y que yo no tengo la verdad, obviamente que no, y hay gente que sabe muchísimo más que yo, pero el sentido común indica que yo, para solucionar un problema, tengo que alinear las variables que tengo, los factores de riesgo y los factores de protección, pero no en forma espasmódica. No arranco hoy y les doy 40 pelotas y se rompieron y ya no hay más pelotas. No hacer una cárcel de 3.000 y pico de plazas cuando toda la academia indica que las cárceles tienen que ser chicas en este momento. A eso es lo que yo me refiero. Bien. De acuerdo. Y ojo que hay delincuencia de todo tipo. Hay 5 estudios jurídicos uruguayos que están investigados por el... Eso, si llegan a la cárcel van bastante tarde, ¿no? Yo creo que el punto que decíamos hoy es irrefutable. Las cárceles hoy están llenas de personas que provienen de barrios carenciados. Los otros, no sé, habrá que analizar qué pasa, si tienen un sistema jurídico que los protege más, por eso no van a la cárcel, o cuál es la razón. De todas maneras, el tema, o mejores abogados, sí, no sé. El tema de fondo me parece que también es que ese mismo criterio que estamos aplicando con el tema de los reclusos, hoy lo estamos aplicando en educación. A mí me parece que no se puede dejar afuera de todo este debate que estamos dando el dato de que 7 de cada 10 chiquilines de barrios de contexto crítico no entienden un texto simple. Y si eso no tiene que ver directamente con el delito, podrá ser que no es una línea directa, pero sí es una probabilidad que abre muy grande, porque estamos dejando a un segmento de la población afuera. Y a ese segmento de la población que estamos dejando afuera no le estamos dando oportunidades de elegir. Habrá algunos que eligen delinquir. Yo creo que son los menos. El tema de la educación es grave porque hay una brecha educativa, o sea que la educación pública tiene ciertos resultados en las zonas más vulnerables, que son muchísimo peores, y tiene otros resultados en otras zonas, las zonas más cerca de la costa. Que también son malos, ¿no? Pero son malos, pero son mucho peores los de los barrios más vulnerables. Entonces, ya la política social por excelencia, que es la educación, porque es lo que realmente te da igualdad de oportunidades a todos, ya está en desventaja el del barrio más vulnerable, que de 100, solamente 13 terminan el liceo. Y imagínate, hoy sin terminar el liceo, con la dificultad que hay en encontrar trabajo, con la situación en que se encuentran, realmente, como dice Verónica, no le das la posibilidad de elegir, no le das una herramienta, no le das una posibilidad. A esto me refería yo con que la seguridad es algo mucho más amplio que qué hacemos con los que delinquen. Pero la falla de la educación también es una... O sea, va de la mano con la falla de la seguridad. Es un tema del sistema, ¿no? Espera, gracias, un momento, porque quiere decir algo el invitado. Es interesantísimo lo que ustedes plantean. Yo creo que la marginación, cuando uno habla de educación, yo creo que el 90% pensamos en matemática, geografía, física. Acá lo que realmente genera brecha y da menos posibilidad es la marginación cultural, el no poder compartir de hecho, de pobreza no deberíamos estar hablando en nuestro país, según los indicadores nuevos. Estamos hablando de otro fenómeno. Marginación cultural que no significa pobreza, claro. Porque hay la inmensa mayoría de quienes no tienen recursos económicos no están marginados culturalmente, comparten los valores, el sesgo perceptivo de la realidad, cómo decodifica el otro y el respeto con el otro. Eso es lo tremendamente fracturante dentro de una sociedad. Y la demostración de lo que dice el psicólogo es así, lo vimos en las imágenes hace unos minutos. Cuando esos delincuentes ingresan a esa red de pagos, y ahora todos los días vemos 6, 7, 8 asaltos de este tipo. Estos fueron los últimos 2 que mostramos hoy, pero hace unos días hubo 4 en un día. Claro, porque ahora, como todos los comercios tienen cámaras, ahora vemos la violencia y la hazaña que se utiliza. Entonces, lo que estaba describiendo el psicólogo Álvarez es lo que vemos todos los días. ¿En qué sentido lo quiero enfatizar? Esa hazaña, esa brutalidad de un joven, 17, 18, no sé qué edad tienen, contra una persona mayor, tirada en el piso.
Esa hazaña va contra cualquier noción elemental que cualquier ser humano recibe en el ámbito familiar. O sea, no se trata así ni a un perro como se trata a un ser humano. Y eso lo vemos todos los días. Todos los robos, todos los arrebatos son con esa hazaña, con ese desprecio por la vida de un semejante. No estoy hablando del que de repente en un enfrentamiento saca un arma y dispara. Estoy hablando de la hazaña más inaceptable, que, digamos, deshumaniza en primer lugar a quien la practica. Es decir, está cosificando a la víctima, pero además traduce una deshumanización propia, porque así no se trata a ningún semejante. No se trata. Entonces, cuando hablamos de marginación cultural, es mucho más profundo el tema. No estamos hablando ya de los valores del trabajo, en fin, que esa gente ha abandonado, sino de la pérdida de un sentido moral y ético. No se trata así a un ser humano. ¿Dónde han aprendido esos valores? ¿Quién ha inculcado esa manera de relacionarse con el otro, de tirar a una anciana en el suelo y romperle la cadera para sacarle una cartera? ¿Dónde ha aprendido esa forma de vivir? ¿Quién se la ha transmitido? Porque es muy fácil, o sea, está todo muy bien. Se entiende el punto de lo que estás planteando, ahora, cuando llegamos a ese punto, pero es el mismo punto, no es incompatible. Donde esa persona se crió, ¿trataría así a la abuela del vecino? ¿Le gustaría que fueran tratadas así a su abuela? El chino mató a su abuelo, ¿no? Bueno, claro, su propio abuelo. 3 generaciones es muy delicado esto, es muy delicado, porque estamos delante de una especie de subraza humana. Porque ni los animales se tratan así entre ellos. Entonces, por eso tomo algo que planteaba el invitado. Bueno, todos podemos compartir responsabilidad en esta marginación cultural. Ahora, ¿qué tanto peso tiene lo que planteaba? Déjame terminar la pregunta, Graciano. ¿Qué tanto o qué porcentaje de responsabilidad tiene el mensaje de estos últimos 15, 12 años de gobierno de, como primera lectura, víctimas sociales? Yo comparto que todos tenemos una corresponsabilidad en diferente grado, ¿no? Según el lugar que nos toque actuar, sin lugar a duda. En cuanto a lo que usted mencionaba, todos víctimas sociales, yo creo que en cierta manera se interpretó de muy mala manera y que generó una suerte, y esto sí es una opinión porque no tengo datos estadísticos, una suerte de sensación de impunidad en el delincuente. No es lo mismo, no es que se haya reivindicado al delincuente, pero de alguna manera no se le enfrenta a sus propios hechos. Claro, porque una cosa es comprender y otra cosa es justificar. Claro. Yo puedo comprender después de un análisis y un diagnóstico, como veníamos hablando aquí, que este individuo delinquió por determinados factores de riesgo concatenados y por sumatoria. Comprendo, pero después tengo que actuar, porque de todas maneras infringió la ley. Y nosotros tenemos que proteger a la sociedad y a las víctimas. Ahora, otra cosa es justificar. Bueno, como usted pasó por esto, pero aparte es un argumento que no se sostiene, porque hay XN cantidad de personas que pasaron por lo mismo y peor, y no son delincuentes. La última pregunta, y sobre todo para vincularlo un poco con el planteo inicial del programa, ¿no? Y son las secuelas psicológicas o emocionales en quienes son víctimas primarias o secundarias o terciarias, si se quiere, de la delincuencia. ¿Están contemplados hoy en día, desde esa perspectiva, las víctimas de la delincuencia en nuestro país? Ha habido movimientos positivos. Ha habido una ley, ha habido movimientos positivos, asociaciones. Sí, la de reparación. La ley de reparación, etcétera, etcétera. ¿Tiene el alcance que merecerían las secuelas que se viven de esta forma? Lo que ocurre, Victoria, es que, espero equivocarme, pero muchas de las leyes, yo creo que, y acá me meto en un terreno que es de abogados, como opinólogo nada más, que tenemos un país hiperlegislado. Ahora, la cuestión es después si nosotros, después de constituida la ley, realmente podemos fiscalizar y dar cuenta de lo que dice la ley. Esa es la cuestión. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias por la invitación. Buen viaje a República Dominicana, ¿no? ¿A qué va República Dominicana? Voy a República Dominicana a tomar un curso de perfilamiento criminal y a dar una charla justamente sobre esto. Bien. El perfilamiento criminal, la psicología forense, son debes todavía, ¿no? En el abordaje de la seguridad pública. Aquí en el Uruguay, en nuestro país. Por supuesto. Bien. Ni que hablar. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo cierra la votación que planteamos hoy en Facebook? A ver. 72 que no, 28 que sí. Más de 2.500 votos. No me gusta ver este resultado, porque una cosa es que sea una respuesta politizada, pero quiero creer que hay autoridades que eventualmente van a poder controlar esto, ¿no? Y que no estamos
entregados para siempre. Tiene que haber voluntad de... Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y venimos con otro tema.